Quiero invitarle a buscar en sus Biblias en el libro de Números, capítulo 24, a partir del verso 10. Les recuerdo que mañana vamos para Higüey. ¿Cuántos sabían? Si no te pudiste anotar en la guagua y quieres ir, puedes anotarte al salir, al terminar el culto. Queremos ir un buen grupo para allá. Atención toda la gente de Higüey. Estaremos en el Carabiné a las 7:30 de la noche, en la sala de fiestas Carabiné de la calle Sánchez en Higüey. Usted tiene higüeyanos, familiares, compañeros de trabajo, amigos, llámelo y dígale, ve para el culto mañana que tenemos allá. Y quiero decirle que en nuestra capilla de Higüey comenzarán los cultos este domingo a partir de las 10:30. Un aplauso a Cristo por eso, ¿verdad? Aleluya. Ese aplauso está más flojo que mordida de un anciano de 200 años. Gloria a Dios. Números 24, verso 10. Dice la Escritura: entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo las manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, pero tú lo has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, pero Jehová te ha privado de honra. Balaam el profeta le respondió: ¿no lo declaré yo también a los mensajeros que me enviaste, diciendo, aunque Balac el rey me diera su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio? Pero lo que hable Jehová, eso diré yo. Yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los últimos días. Amén. Pueden sentarse. En esta oportunidad quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, por algunos minutos, reflexionar con ustedes con el tema el arma secreta del enemigo. Y cuando hablo de enemigo estoy hablando de Satanás, el diablo. Que el Señor los reprenda. Y quiero continuar en la línea o serie de reflexiones que yo he denominado idolatría y la inmoralidad como los pecados de todos los tiempos que han servido de palanca para que el enemigo logre sus propósitos de alejar a la gente de la búsqueda de Dios. Creo que es imperiosa la necesidad, es urgente la necesidad de que el pueblo de Dios y todos los amigos que nos escuchan puedan identificar la obra del enemigo que intencionalmente busca detener el cumplimiento del propósito de Dios en sus vidas. Creo que cuando uno aprende a identificar la obra del diablo, uno se evita muchas malas experiencias y uno evita caer en las trampas que nos separan de Dios cuando cometemos hechos contrarios al plan de Dios o la ley de Dios para nuestras vidas. Tengo la fe que a partir de esta reflexión o la misma sirva de advertencia a los que, aún siendo expuestos a las trampas o a las armas secretas del enemigo, todavía no han caído, para que salgan, para que eviten caer y para que puedan evitar convertirse en víctimas. Y a los que ya están en la trampa o han caído o se han convertido en víctimas,
ayudarlos a entender la verdad de lo que ha sucedido de su vida y la oportunidad de restauración que Dios le ofrece. Porque al final es mi oración que el Espíritu Santo trate con cada uno de los oyentes. Los que están aquí, los que están a la distancia, los que nos van a escuchar dentro de algunos días a través de los medios que utilizamos. Para que el Señor restaure muchas vidas y fortalezca espiritualmente la vida de otros tantos. Ayer estuve predicando en Santo Domingo el primero de estos mensajes y hablaba de este episodio bíblico que está de manera detallada registrado en los capítulos 22, 23 y 24 del libro de Números, y algo del 25 y del 31 también, donde el rey moabita llamado Balac, al ver el avance indetenible del pueblo de Israel en su éxodo hacia la tierra prometida, entendió que este pueblo lo iba a destruir a él y a su pueblo, y buscó la manera de impedir ese avance. Para eso buscó los servicios de quien para unos era profeta, para otros vidente y para otros hechicero, llamado Balaán. Y el interés del rey moabita era que este hombre, utilizando sus dotes espirituales o sus capacidades espirituales, maldijera al pueblo de Israel y así detuviera el avance de ese pueblo. La Biblia dice que Balaán no pudo maldecir y mucho menos pudo detener el avance del pueblo de Dios, que era la solicitud del rey moabita llamado Balac. Y relata la escritura que 3 veces lo intentó y en una cuarta vez comunicó proféticamente lo que pasaría con la gente de Moab frente al pueblo de Israel, y no era nada bueno. Es decir, el rey moabita llamado Balac llama al vidente Balaán para que maldiga al pueblo de Israel, y cuando él va a hacer el trabajo, Dios trata con él y le convierte lo que era una maldición, lo que era la intención de maldecir, Dios lo convierte en 3 ocasiones en una declaración de bendición para el pueblo de Israel. Qué cosa más tremenda esa, ¿verdad? Pero la cuarta vez fue peor, porque no solamente Dios le cambia el discurso al vidente, sino que lo convierte en una palabra profética anunciándole al rey moabita que ese pueblo, como él temía, vendrá y lo iba a destruir a él. La Biblia dice que de esa manera ocurrió, y terminamos ayer diciendo que es indetenible el avance del pueblo de Dios que permanece fiel a su Señor. Es indetenible el avance de la gente de Dios que permanece fiel a Dios. Hacíamos la aplicación sin temor a equivocarnos de que el pueblo, la gente que se mantiene fiel a Dios, aunque el diablo contrate lo que contrate, aunque los enemigos busquen los argumentos que busquen, no podrán detener el avance del pueblo de Dios. Y eso para mí es un motivo de gozo. Eso para mí es un motivo de seguridad. ¿Tú sabes por qué? Porque eso significa que yo puedo estar tranquilo siempre y cuando yo mantenga mi vida en el orden de lo que Dios quiere para mi vida.
pueden levantarse brujos, pueden levantarse hechiceros, pueden levantarse gente que te odie, puede levantarse gente que se moleste por el progreso y la bendición que Dios te ha dado, pero no podrán hacer nada contra ti si tú habitas a la sombra del Omnipotente y estás cubierto por su abrigo. ¡Aleluya! Yo no sé si para ti eso es motivo de gozo, pero para mí eso es motivo de mucho gozo y mucha seguridad. Satanás se molesta cuando Dios nos bendice. Y yo predicaba eso ayer y esta mañana me escribe un hermano periodista que nos ayuda con esos trabajos al ministerio y me dice: pastor, ahí le mando un artículo de un enemigo de la fe, despotricándolo a usted y al pastor Molina, su padre. Y dije: wow, el Señor me dio la palabra profética. Antes que saliera el ataque, me mandó a declarar que es indetenible el avance del pueblo de Dios, no importa quién se levante. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Hoy quiero continuar con las enseñanzas que se desprenden de este pasaje bíblico y quiero concentrarme en lo que hemos llamado el arma secreta del diablo, que la utilizó a través de Balaam para destruir al pueblo de Israel. Balaam, yo decía que para algunos era profeta, para otros era un hechicero, para otros era un vidente, pero en términos prácticos Balaam era un mercenario de la fe. Y algunos dirán: pastor, ¿y cómo Dios trató con este hombre? Es que Dios no tiene que tratar con evangélico. Dios trata hasta con el mismo diablo y le da la orden de lo que tiene que hacer, porque Dios no tiene límites en su accionar, ni en el cielo ni en la tierra. Dios, hay gente que me ha dicho que Dios se le apareció siendo ellos unos diablos en medio de una discoteca bajo un humo, una borrachera, un pase de droga, y Dios ha tratado con ellos. Porque Dios no es como nosotros. Nosotros bregamos con los que nos parecen simpáticos. Nosotros tratamos con los que nos caen bien, los que tienen un perfil bonito. Pero Dios no es como nosotros. Y qué bueno que Dios no es como nosotros. Dios trabaja con todo el mundo y está listo para obrar en la vida de todo el mundo. Aleluya. Dice la Biblia que aunque Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, dio el consejo que se convirtió en el arma secreta contra el pueblo de Dios. Y yo hablaba del avance indetenible del pueblo de Dios y establecía la condicional de que siempre que el pueblo de Dios se mantiene fiel al Señor. Porque alguna gente cree que porque yo me llame pueblo de Dios o tradicionalmente siga la fe cristiana, eso me califica como pueblo de Dios. Hay mucha gente que pertenece a una iglesia, pero no son pueblo de Dios. Dios reconoce como su pueblo a aquellos que viven conforme a sus principios y a sus mandamientos. Hay gente que quizás está en la nómina de un grupo, de una iglesia, pero no es pueblo de Dios. Ahora bien, también esto tiene que ver con la importancia de la fidelidad a Dios. Nuestra relación con Dios tiene una base de sustentación que es la fidelidad. Y en la historia de Israel encontramos
muchos episodios, y por eso digo que toda esa historia en torno al pueblo judío tiene poderosas enseñanzas para nuestras vidas, porque es un pueblo que Dios lo elige unilateralmente para identificarse como su Dios y escogerlo como su pueblo, y nosotros vemos que ellos tuvieron tiempos buenos y tiempos malos. Uno automáticamente piensa que si alguien es pueblo de Dios, todos sus tiempos deben ser buenos. El problema no está en Dios. El problema está en el pueblo. No siempre el pueblo decide mantenerse fiel a Dios. Y la condicional de Dios en todos los tiempos es: si me buscan, yo estaré para ustedes. Si me rechazan, yo los abandonaré y los dejaré a su suerte. Porque lo único que Dios no puede es cambiar su propia palabra, y Él ha establecido que yo tengo el poder de elegirlo o rechazarlo. Ahora bien, dice la Biblia que Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, pero dio un consejo que se convirtió en el arma secreta de destrucción en ese momento para ese pueblo, y que tronchó, dañó, rompió la relación de ellos con Dios. ¿Cuál fue la destrucción? Primeramente, si nos vamos al capítulo 25, a partir del verso 1 del libro de Números, encontramos que mientras Israel habitaba en Sitín, dice la Biblia, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. ¿Quién era que quería detener al pueblo de Dios? El rey moabita. Y oh sorpresa, capítulo 25, inmediatamente después encontramos: mientras Israel habitaba en Sitín, un espacio, un valle, un desierto en el valle de Moab, entonces, dice la Biblia, comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Verso 2, y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, idolatría. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Verso 3, así Israel se unió a Baal de Peor, y se encendió la ira del Señor contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Y dice el verso 9 del mismo capítulo 25 que los que murieron a causa de aquella plaga o aquella ira por causa de la inmoralidad y el pecado de idolatría fueron 24,000 personas. ¡Qué destrucción! 24,000 personas. Y como en los tiempos antiguos no se contaban las mujeres ni los niños, podríamos multiplicar eso por 3 y nos darían más de 70,000 personas que murieron. En Números 31, 15 al 16 dice Moisés, dirigido por el Espíritu Santo y testigo presencial de lo ocurrido, que la razón que produjo aquella tragedia fue el consejo de Balaam. El consejo de Balaam, que incitó a los hijos de Israel a pecar contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, y por eso hubo mortandad en la congregación de Jehová. Es impresionante lo que el diablo no puede hacer peleando de frente, lo hace peleando de lado. Y yo continuamente como pastor vivo advirtiendo a las personas: es fácil enfrentar a Satanás cuando viene con su traje clásico. Es fácil rechazar el ataque espiritual cuando viene en su formato clásico y evidente. Pero cuando el ataque viene con sutileza,
cuando el ataque, cuando la insinuación al pecado viene disfrazado de otra cosa, se necesita el discernimiento de espíritu, la correcta visión espiritual para discernir, para identificar dónde está la maldad de lo que está pasando. Y yo no estoy hablando de que los que le sirven a Dios tienen que ser paranoicos espirituales, pero sí tienen que ser gente con la visión espiritual correcta para identificar la obra del enemigo. Los valientes soldados del pueblo de Israel fueron indestructibles frente a las maldiciones de Balaam. Pero, oh sorpresa, cayeron rendidos ante el arma secreta. ¿Y cuál fue el arma secreta a la luz del capítulo 25? La idolatría y la inmoralidad. Ese fue el componente del arma secreta. La idolatría y la inmoralidad. Juan, escribiendo en Apocalipsis 2:14, confirma que el que dio el consejo de incitar, de motivar, de seducir al pueblo de Dios a pecar fue Balaam. Mire cómo lo dice el verso 14, hablando contra la iglesia de Pérgamo: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, el rey moabita, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicaciones. Es impresionante, porque cuando Juan escribe, muchos siglos habían pasado de este episodio. Y a mí esto me ministró poderosamente, impactó poderosamente en mi vida. Y mientras reflexionaba, el Espíritu de Dios puso esto en mi corazón. Qué triste lo que no pudo hacer un profeta pagado, lo que no pudo hacer un hechicero o encantador con armas convencionales de hechizos, conjuros, etcétera. Satanás lo logró con el pecado de la seducción y la incitación a la idolatría, el adulterio y la fornicación. Ese pueblo que era indetenible, que produjo temor al rey moabita en el capítulo 22, ahora cae rendido ante la inmoralidad y la idolatría. Y como consecuencia la ira de Dios vino sobre ellos y murieron 24,000. Esa era el arma secreta del diablo ante el avance indetenible del pueblo de Dios. Eso me lleva a establecer algunas ideas centrales que es lo que quiero dejar en la mente y el corazón de todos los que me están escuchando aquí y fuera de aquí en esta hora. Número 1, la gracia y el favor de Dios en la vida de una persona, un pueblo, debemos estar claros, produce temor y preocupación en los enemigos. Y eso no me cansaré de repetirlo. La bendición de Dios sobre tu vida genera envidia. Cuando Satanás ve que tú estás saliendo de las deudas, cuando ve que cambiaste el carrito por uno más nuevo, cuando ve que tu familia está comiendo todos los días mejor, cuando tus hijos están yendo a la universidad y se están graduando para convertirse en entes productivos, cuando la gracia y el favor se está reflejando en tu vida, no creas que Satanás se va a sentir contento con eso. Se va a molestar. Pero a ti que no te quite el sueño el que se moleste. Por el contrario, regocíjate porque se molesta. Y que eso te sirva de razón para aferrarte con más fuerza a Dios, que es el que te ha bendecido. Yo no sé si aquí hay alguien que puede decir: Dios ha sido bueno conmigo, me ha bendecido y yo estoy agradecido de Dios. Aleluya. Déjeme decirle, yo tenía muchas preocupaciones antes. Tenía mucho temor a que me etiquetaran
como uno de esos engañadores que andaban por ahí. Y decía, aunque Dios me bendiga, yo no quiero ni que me vean el trajecito nuevo que Dios me dio. Para que no estén los habladores diciendo, el pastor se cogió los diezmos. Y por mucho tiempo tuve una batalla muy terrible con eso, porque yo sé que hay mucha gente que le ha hecho daño, mucho daño a la imagen del evangelio por unas formas diabólicas que han entendido el ejercicio del ministerio. Pero en medio de esa batalla el Espíritu Santo un día trató conmigo y me dijo, si tú me sirves con sinceridad y de corazón, yo te voy a bendecir. Pero nunca te avergüences de la bendición que viene de mí, aunque el diablo hable y levante falsos testimonios en contra de tu vida. Porque el cristiano no puede ser vanaglorioso, pero tampoco tiene que ser un acomplejado. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Yo no tengo que ser vanidoso ni orgulloso, pero si Dios me ha bendecido, tengo razones para celebrar. Tengo razones para levantar mi voz y decir, bendito sea el Dios que me bendice. Aleluya. Aleluya. Tú no estás llamado a producir envidia, pero si el otro siente envidia por lo que Dios está haciendo en tu vida, ese es su problema. Dile, donde yo conseguí, tú también puedes conseguir. El Dios que a mí me bendijo, a ti también te puede bendecir. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. La gracia y el favor de Dios en la vida de una persona o pueblo produce temor y preocupación en los enemigos. Aun cuando la persona o el pueblo de Dios no lo entienda de esa manera, lo cierto es que se levantarán opositores solo por el hecho de conocer lo que Dios ha hecho y está haciendo contigo. Y déjame decirte, esos opositores, muchos serán inconversos, pero habrá mucha gente con Biblia envidiosa. Porque lo que más envidia es la gracia de Dios sobre ti. Ese era el problema cuando David ansaba. Yo siempre, ¿qué es lo que él se cree? Que estoy bajo la gracia, que estoy bajo la cobertura. No te sorprendas si hay gente que se molesta. ¿Y qué es lo que fulano se cree? Es que estoy recibiendo. Aleluya. Dios está obrando en mí. Eso no debe preocuparnos, pero sí debe hacernos conscientes de la realidad de que estamos bajo ataque. Bajo la mirilla, con un enemigo peligroso que buscará la manera de abortar la obra de Dios en nuestra vida y está dispuesto a utilizar cualquier arma. Por eso yo creo que el cristiano tiene que ser radical con sus principios. Pero, y tú no puedes venir aquí a visitarme. Yo soy una mujer sola, abandonada y necesitada. Y Dios, yo siento que Dios te ha dado una palabra para mí. Mentira del diablo, ninguno. Yo soy un hombre casado, yo ahí no puedo ir. Yo te voy a mandar una hermana que te va a llevar la palabra de Dios. Satanás te tienta hasta con la misma obra de Dios. En segundo lugar, la idolatría y la inmoralidad, el adulterio y la fornicación que se desprenden de lo mismo, hoy son tan comunes que las personas que no cometen esos pecados se sienten avergonzadas por los que sí lo cometen. Los infractores se burlan de los que han violado, de los que no han violado la ley. La inmoralidad ha llegado a niveles tan alarmantes que en muchos países lo que se busca es legalizar la inmoralidad para que no sea vergonzosa, creyendo que porque establezcan una ley
complacientes con la inmoralidad, eso no va a representar culpa ni falta delante de Dios. En algunas organizaciones religiosas e iglesias se han inventado doctrinas que justifiquen la esclavitud a esos pecados. Y en otras no preguntan sobre el tema para no darse por enterados de lo que está pasando. Tristemente debemos admitir que lo que no ha podido el diablo con ataques espirituales frontales ni con la persecución a la iglesia o los cristianos, en Occidente, Satanás lo ha logrado como lo hizo con el pueblo de Israel en el capítulo 25 de Números. Lo ha logrado con la inmoralidad y la idolatría que caminan de la mano. Tristemente. Dice Números 25 que el pueblo se prostituyó. Y cuando analizamos la explicación que da Moisés como la que da Juan de lo que pasó allá frente al valle de Moab, es que los jóvenes valientes, guerreros del pueblo de Dios, no le tuvieron temor al hechizo de Balaam, pero fueron seducidos por las mujeres moabitas. Satanás, cuando no te puede enfrentar, va a tratar de seducirte. Cuando sabe que tú estás enfocado en Dios, va a incitarte a un pecado que tú no estás esperando. Y yo puedo decir, y mañana en Higüey voy a hablar un poquito más extendido de esto, hay una generación, hay una civilización postrada ante la inmoralidad. Y por eso tenemos gobernantes de países muy poderosos que presentan como su principal obra de gobierno haber promovido y aprobado el matrimonio homosexual. Y yo me expresaba en las redes sociales anoche y decía, qué pena que un presidente lo que puede exhibir es cosas como esas para decir que hizo algo en favor de una nación y en favor del mundo. Porque estamos como civilización postrado ante la inmoralidad. Y la inmoralidad rompe la relación con Dios. Todo lo que es inmoralidad, en la Biblia aparece la palabra traducida como fornicación. Y fornicación es al mismo tiempo adulterio y también la relación con una persona, una relación sexual fuera del matrimonio. Y todo lo que se desprende, realmente lo que se traduce como fornicación, debería decir en español inmoralidad sexual. Ahí está prácticas pornográficas, lujuria, lascivia, todas esas cosas terribles que hace la gente fuera del orden de Dios. Tenemos un mundo donde la principal industria o la industria económica, una de las que más crece, es la industria pornográfica. Tenemos una figura como el señor Hefner, el ícono de Playboy, la empresa más influyente en el mundo de la pornografía, que se jactó o se jacta siendo un envejeciente de decir que ha cambiado la mentalidad del mundo presente. Comenzó a principios de los años 50 y cuando comparamos la sociedad de los años 50 con la sociedad de hoy, en poco menos de 60 años, los patrones morales del mundo han cambiado radicalmente. Usted nada más consulte cualquier película de los años 60 frente a una película de este tiempo. Ni siquiera la industria del entretenimiento se había desbordado en ese tiempo, pero el diablo utilizó instrumentos como esto. Y mañana yo voy a hablar un poquito en detalle para ministrar liberación sobre eso. Pero la realidad es que esa es el arma secreta del diablo.
En algunas organizaciones religiosas e iglesias se han inventado doctrinas que justifiquen la esclavitud a esos pecados. En otras no preguntan sobre el tema. Y tristemente debemos admitir que lo que no ha podido el diablo con ataques espirituales frontales, con persecución a la iglesia en Occidente o los cristianos, lo ha logrado con la inmoralidad y la idolatría que caminan de la mano. Hoy muchos cristianos, simples e influyentes, y abro un paréntesis, cantantes, pastores, evangelistas y apóstoles, están viviendo en pecado de inmoralidad, fornicación, adulterio, pornografía, pensamientos lujuriosos y depravados. Y como Salomón en el ocaso de su vida, están postrados ante Baal. Porque ese es Baal. Analice la escritura, el Dios de la fertilidad de la antigüedad, que sus cultos eran orgías. Están siendo arrastrados por paganos, han terminado postrándose ante Baal. Arrastrados por sus mujeres y hombres paganos, instrumentos de Satanás para esos fines. Hermanos y amigos, sin importar quiénes estén en esa práctica, repito, sin importar quién esté en esa práctica, y hago el énfasis, repito 3 veces la frase por una razón muy fundamental. Esta civilización, la gente de este tiempo, camina detrás de figuras. Nos han condicionado y es parte de las costumbres idolátricas que tenemos. Idolatramos a los cantores, idolatramos a los políticos, idolatramos a los pastores, idolatramos a todo tipo de gente y no pensamos, no desarrollamos relación con Dios, sino que seguimos a la gente. Esa es la realidad de este tiempo y por eso hago el énfasis. Una sociedad que ha sido enseñada a idolatrar. Por eso las grandes marcas de zapatos, de ropa, de lo que sea, usan figuras. Usan gente que los represente. Gente que se convierten en imágenes de su marca, de su empresa. Buscan deportistas, buscan actores y actrices, buscan gente popular y lo declaran. ¿Y por qué tú usas esa ropa? Bro, Michael Jordan usa estos zapatos. LeBron James. ¿Usted no ve la camiseta? Y usted ve unos tipos que hasta que caminan como... Y ese tumbado varón, así que camina. Y ahora con las redes sociales que está fuerte eso, yo sigo a Beyoncé. Y veo a los jóvenes cristianos, digo, siguiendo a Beyoncé, a Mariah Carey. Dime a quién sigues y te diré. Yo no sé tú a quién sigue, pero yo sigo a Cristo. ¿Hay alguien aquí que siga a Cristo? Si tú sigues a Cristo, no tienes que seguir a nadie más. Aleluya. Sin importar quiénes estén en esa práctica, la palabra de Dios sigue con la misma sentencia para ellos, como dice Apocalipsis 21:8. Pero para los cobardes, incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será, dígalo usted, el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Al pueblo judío en Números 25, Dios los castigó con una plaga. Y tuvieron que levantarse hombres como Moisés, como Fitness y otros para dar una señal de arrepentimiento y detener la ira de Dios sobre esa nación, porque si no Dios lo iba a matar a todos. En tercer lugar, lo que fue un arma secreta del diablo para destruir a los judíos que iban hacia la tierra prometida, también puede ser para nosotros hoy en día. Muchas personas que dicen amar a Dios, muchas personas que dicen querer vivir dentro de los principios de Dios, son llevados a situaciones vergonzosas por medio de la inmoralidad sexual. Ese flagelo debe ser cortado en el nombre de Jesús. No permitas que Satanás te detenga en tu paso victorioso hacia la meta final. No permita que Satanás, como le hizo a los israelitas, te lleve a provocar la ira de Dios, el juicio de Dios sobre tu vida. Yo te recomiendo como un pastor, sé fiel a Dios en todo tiempo hasta el final. Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. En estos días me llegó un video por las redes sociales de un muchacho que parece un actor, un muchacho muy buen mozón, él con una pinta, una apariencia de galán, no sé si era galán de telenovela y demás, que la razón por la que es noticia es porque le hicieron una entrevista en un medio, me parece argentino por la fisonomía de la entrevistadora, y la noticia es que él tiene 8 años célibe, que no ha conocido mujer, porque después que le entregó su vida a Cristo, él decidió preservarse hasta que Dios le dé una esposa. Un titular entrevistándolo: ¿cómo va a ser? Explícame. Óigame, ¿de verdad que este mundo está pata para arriba? Un hombre que había sido un desastre moralmente hablando, se estaba llevando el mundo por delante. De repente Dios se atraviesa en su camino y pega freno. Y por su vida licenciosa nadie lo entrevistó, ni le preguntó, ni le pidió el secreto. Pero porque ahora decidió serle fiel a Dios y vivir una vida en orden para casarse con una mujer que sea su esposa, lo están entrevistando como si fuera un mono de circo. Pero usted dirá, eso fue ese actor. No, eso está pasando en nuestras familias, en nuestras escuelas, en nuestros grupos sociales. Se mofan de aquellos que han vivido vida en orden. Yo recuerdo unos compañeros de trabajo, un compañero de trabajo, y lo he testificado eso, que yo tenía como 10 años de casado en ese momento, o 8 años de casado, y cuando me dice, ¿y tú no tienes una picada, una segunda base, un extra por ahí, una mujer, una novia? Me dijo. Pero yo dije, pero yo soy un hombre casado, varón, pero tú no tienes algo más, porque no me digas a mí que después de 8 años tu mujer te gusta todavía. Así está el mundo. Así está el mundo, postrado ante la inmoralidad. Postrado ante la inmoralidad. En esta hora, en cuarto lugar, el mensaje de Dios para los que han sido víctimas de esa plaga es levantarse antes que se acabe la gracia y la misericordia de Dios. La primera advertencia es decirle a los que no han caído: no te distraiga. Y la segunda es decirle a las víctimas: levántese antes que se acabe la gracia y la misericordia de Dios.
No pueden quedarse sumergidos en el pecado. Y se lo digo a todos los amigos que están aquí o nos escuchan por los medios. No te quedes ahí, derrotado por el enemigo y el sistema de pecado, lamentando tu fracaso. Dice la Biblia en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, si admitimos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa noticia no pierde vigencia. Esa noticia es titular de primera plana en el diario de la iglesia. Si confiesas tus pecados, Cristo te perdona. Si te arrepientes mientras hay chance, alcanzará misericordia. Si decides enderezar tu vida, Dios te dará una segunda oportunidad. Es tiempo de detener la plaga del pecado, como hizo Fitness e hizo Moisés en Números 25. Es tiempo de determinar, de parar el daño que Satanás ha hecho con esa arma secreta. Termino diciéndole a los amigos y a las amigas, Dios nos ama. Yo no sé cuánta gente sabe aquí que Dios ama a los seres humanos. Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros y está dispuesto a bendecirnos. Pero Dios tiene sus reglas. En el pueblo judío tenemos un poderoso ejemplo. Si buscaban a Dios, Él los bendecía y destruía a sus enemigos. Eso está pasando hasta en nuestros días con ellos. Dice la Biblia que si se apartaban y se inclinaban al pecado, el Señor los abandonaba y caían en maldición y juicio. ¿Por qué? El que no le sirve a Dios está bajo maldición y juicio. Tan sencillo como eso. Es presa fácil del diablo. Mi consejo en esta hora, y sale de lo profundo de mi corazón, es que los amigos que están aquí o me escuchan se conviertan a Cristo. Ahora que tienes la oportunidad, sal de la maldición y entrégale tu vida a Cristo Jesús. Rompe la maldición que hay sobre tu vida. Decía el joven que citaba ahorita, el mundo me enseñó desde mi niñez que yo debía ser un depravado sexual. Y cuando Cristo apareció en mi corazón, me enseñó todo lo contrario. Aleluya. Y ahora he vivido los mejores 8 años de mi vida. Los 8 años más felices, los 8 años más plenos de toda mi existencia. Amigo, ahora que tienes oportunidad, sal de la maldición del pecado y entrégale tu vida a Cristo Jesús. Hermano, no te distraiga, no te dejes seducir. Sé radical con tus principios. No te expongas a la tentación. Sírvele al Señor de todo corazón. Y tú vas a testificar y cantar el himno de victoria. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra.